Buenos días, bienvenidos a una clase más. Bueno, pues la primera de este nuevo nivel y la materia que voy a estar explicándoles en este primer periodo es la materia de pensamiento crítico. ¿Sí? Como ustedes ya saben, la metodología en plataforma se encuentra toda la información importante que necesitamos saber, conocer para llevar a cabo esta materia, ¿sí? Es una materia nueva, un tanto compleja, no mucho, bueno, pues es importante en este proceso, ¿sí? Analizar los contenidos más que nada de esta materia, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar. El día de hoy vamos a trabajar una habilidad que no solo se define, o bueno, que no solo define a un buen estudiante, ¿sí? Sino a un buen docente, ¿ok? Entonces voy a mostrarles, voy a compartirles las diapositivas para la clase del día de hoy. Voy a ver, espérenme. Espérenme. Ok, aquí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahí ya tengo otros más que están entrando. Listo. Muy bien. ¿Alguien más entró? Ahí está. Rosalina, buenos días. Bienvenidos. Bienvenidos a esta nueva materia sobre pensamiento crítico. Entonces, como les decía, vamos a trabajar una habilidad que no solo define un buen estudiante, sino un buen docente, ¿sí? Es decir, pensar críticamente. Pero antes de empezar con el desarrollo de la clase, quiero hacerles una pregunta y es, ¿creen todo lo que leen en redes sociales? ¿Sí? ¿Ustedes creen que todo lo que está en redes sociales, uno, es verdad? ¿Creen que es verídico todo lo que se encuentra en las redes? ¿Qué opinan ustedes? Cuénteme. Sí, no. Si creen que todo lo que hay en redes sociales es verdad. Tal vez ustedes digan, bueno, pues nosotros vivimos en un mundo, en una sociedad llena de información, ¿sí? Pero sabemos que toda esa información no es verdadera, que toda esa información no es útil o no está completa, ¿sí? Entonces, un docente no puede repetir información sin analizar. Siempre necesita cuestionar, siempre necesita interpretar, siempre necesita tomar decisiones fundamentadas. Y ahí es donde entra el pensamiento crítico, ¿sí? Usted dice, no sé, un estudiante dice, ah, profe, yo vi en internet que no es necesario estudiar porque todo está en Google, porque ahora usted encuentra todo en ChatGPT. Entonces yo creo que ahora ya no es importante estudiar. Ahí este es el proceso en el que usted activa la reflexión y conecta con sus estudiantes. ¿Sí? Porque usted puede decir, wow, o sea, qué pregunta y cómo voy a responder y cómo voy a plantear mi respuesta para que el estudiante diga, bueno, pues sí, a pesar de que todo está en internet, siempre es importante tener una guía, ¿sí? Para complementar el conocimiento que el estudiante vio en internet, consulta en ChatGPT, etcétera.
¿sí? Entonces, desde ahí, desde esa perspectiva, surge el pensamiento crítico. Y usted dirá, bueno, pues, entonces, eh, ¿qué es el pensamiento crítico? ¿Sí? ¿Qué es eso de pensar críticamente? El pensamiento crítico no es solo pensar mucho, o sea, fundirme el cerebro en pensar, en analizar situaciones. No, siempre es pensar de manera intencional, de manera analítica y de manera también reflexiva, como el ejemplo que les di anterior del chico que le preguntó al profesor que ya no es necesario estudiar si ya está todo en internet, ¿sí? A la final implica am, no aceptar la información tal como llega, es decir, no me quedo con lo que me dijeron, sino que al final siempre la cuestiono, ¿sí? A la final, todo este proceso es mental activo, ¿sí? Porque estoy en constante reflexión. Implica que yo analice, implica que yo evalúe y tome una postura frente a esas diferentes situaciones, preguntas que se van realizando en el transcurso esto de la clase, ¿sí? Y trato de buscar evidencias o fundamentos que me ayuden a sustentar lo que estoy mencionando, ¿ok? Por ejemplo, si alguien dice, todos los estudiantes de hoy son irresponsables, ¿sí? Y ya, o sea, sí, todos los estudiantes son irresponsables. Un pensador crítico no lo acepta como tal esa frase, ¿sí? Alguien que piensa críticamente, sino que dice, ¿de verdad todos? O sea, ¿en qué te basas para decir que todos son irresponsables? ¿Qué evidencia hay para que tú menciones esa frase? Ahí estamos analizando, estamos evaluando y después de ese análisis y esa evaluación, yo tomo mi postura y digo, ok, no todos son irresponsables los estudiantes que tienen estas actitudes y etcétera, ¿sí? Entonces ahí está la clave importante porque en el desarrollo de sus clases siempre van a tener este tipo de preguntas, ¿sí? Siempre. Profe, ¿usted qué opina de esto que salió? No sé qué. Profe, ¿usted qué dice sobre esto que salió? Y usted tiene que estar preparado para analizar, para evaluar y para tomar una postura. Y siempre tratando de hablar con argumentos. Enseñar, sí, que pensar críticamente es importante, que yo tengo que siempre analizar la situación para poder tomar una postura, una decisión. Y es lo que hoy en día el Ministerio de Educación pide que nosotros enseñemos a nuestros estudiantes a pensar críticamente, que no nos quedemos solo con lo que alguien nos dijo, con lo que yo escuché, con lo que yo vi, sino que voy un poquito más allá en analizar. Haga este ejercicio usted. En nuestra vida cotidiana tenemos diferentes situaciones que han surgido. Hablando más de política, todavía más, que ese es un tema muy, muy controversial en nuestra sociedad. Entonces, o sea, ¿por qué dice que es así? ¿De verdad es así? ¿En qué te basas para mencionar eso? Entonces, siempre hay que hacer ese análisis crítico para tomar en consideración mi postura frente a algo. El pensamiento crítico analiza y evalúa, ¿sí? Tenemos un pensamiento creativo, que es aquel que genera nuevas ideas. Y mi pensamiento reflexivo, el que me hace pensar sobre lo que dije, sobre lo que hice, sobre lo que vi, etcétera. ¿Sí? Un docente, ¿sí? Creativo, por ejemplo, inventa una actividad, ¿sí? Un docente creativo. Uno crítico siempre analiza si realmente funciona eso. Y a un docente reflexivo siempre evalúa cómo le fue después, ¿sí? Tal vez intentando en hacer un experimento, tal vez intentando en hacer una actividad diferente en clase, siempre realiza estas tres situaciones, ¿ok? Quiero ser un docente que lleva una actividad chévere, muy bien, hice la actividad, realmente va a funcionar la actividad, analicemos, pensemos, evaluemos, y si sí funciona, pues cómo fue, ¿sí? ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué es lo que aprendieron mis estudiantes? ¿Sí?
Entonces, ahí viene esta parte importante, ¿sí? Yo digo, yo puedo explicar absolutamente todo con ejemplos, ¿sí? Anotar detalles, a encontrar diferencias, a organizar información, a sacar conclusiones, ¿sí? Por ejemplo, si un estudiante baja su rendimiento académico, sabemos que, bueno, pues este estudiante es súper pilas, el primer trimestre tuvo buena calificación, pero después como que empezó a bajar. Un docente crítico no dice, es que él es flojo. Es que bueno, pues se dejó llevar de sus amistades y por eso bajó el rendimiento. No, sino que va un poquito más allá y ¿qué es lo que hace? Observa, compara, analiza, deduce, infiere las causas por las que este estudiante bajó su rendimiento. ¿Sí? Eso es lo que hace el pensamiento crítico. No critico, sino el pensamiento crítico, es decir, analizo. No voy a criticar las situaciones, no, sino que voy a analizar desde la perspectiva, analizo, pienso y todo. ¿Ok? Entonces, aquí la clave es que curiosidad, sí, para poder querer entender las cosas, ¿sí? Aceptar otras ideas también, es decir, tener una apertura mental. El pensador crítico no es el que, bueno, pues empieza a debatir y dice, no es que yo tengo la razón y el que no piensa igual que yo, pues no está en mi círculo de amigos. No, tengo una apertura mental y digo, ok, está bien, todos tenemos diferentes opiniones y no siempre cree todo, sino que se cuestiona, ¿sí? No es que yo creo lo que dice ya y listo, no, sino que siempre analiza las situaciones, ¿ok? Hay algo importante en este sentido y es que un buen docente no es el que sabe todo, ¿sí? No es el que tiene mucho conocimiento y todo, no, sino aquel que se cuestiona todo pero con fundamentos. Obviamente tampoco es que me cuestiono y yo digo que es así y punto, no. Siempre es con fundamentos, siempre es con argumentos, siempre tiene ese as bajo la manga, con fundamentos, con argumentos, ¿sí? Entonces, si como docentes no desarrollamos pensamiento crítico, corremos el riesgo de enseñar información sin sentido, ¿sí? Otra vez. Si como docentes no aprendemos a desarrollar nuestro pensamiento crítico, vamos a correr el riesgo de enseñar información sin sentido, sin fundamentos, sin argumentos, ¿sí? Pero a lo contrario, si es que nosotros sí desarrollamos, créame que usted va a formar estudiantes capaces de pensar por sí mismos, ¿sí? Que van a tener esa capacidad de análisis, esa capacidad de evaluar y no quedarse con lo que vieron, con lo que me dijeron, con lo que escuché, sino que yo mismo voy a analizar la situación, ellos van a aprender a analizar la situación y a sacar sus propias conclusiones, ¿sí? ¿Qué es más importante entonces? ¿Saber mucho o saber pensar? ¿Sí? De manera general, bueno, pues saber pensar, saber analizar esta situación. ¿Ok? Ejemplo, y esto es aquí para que ustedes participen. Voy a decir, bueno, hoy que estamos en un mundo tecnológico, sí, que todo es tecnología, hay docentes, esta es una realidad, ¿no? Hay docentes que dicen, los estudiantes hoy no aprenden porque pasan demasiado tiempo en el celular. ¿Qué dicen ustedes frente a esa situación? ¿Qué dicen ustedes frente a esa situación? Quiero escucharles. Buenos Pablo, días. ¿qué tal? Buenos días, Buenos mi días. profe. Me alegra ver nuevamente. Estábamos muy preocupados. A mí Pen- también. Pensábamos que no íbamos a estudiar, ¿Cómo pero que no? ahorita ya estaba. Me Qué alegra, bueno. profe. Eh, Igualmente. yo ya tiempos vine, estaba haciendo trabajito porque estaba ahí, ya estaba analizando todo lo que trabajo tenía. Y ahorita justo entré.
Chévere, muy Para bien. mí eso es lo que estaba hablando. Los docentes afirman que a los estudiantes pasan mayormente en la celular para, porque eso sí es verdad. Por mí, yo sí afirmo como hecho realidad, porque en este moderno tiempo que estamos, a los estudiantes, a los niños también, ahorita ya tienen teléfono, porque ya como es tecnología, avance, la tecnología no es malo, no sé, sino que a los niños, a los estudiantes, problema es cómo usan ellos, porque la tecnología es muy importante para información de cualquier aprendizaje que nosotros o tanto los niños que pueda aprender. Pero hay problema que a veces niños dedican a los juegos y también a los estudiantes grandes, también en WhatsApp y otros programas, porque ahorita ya entraron muchos programas o aplicaciones como TikTok. Entonces a los estudiantes dedican mucho a eso, entonces olviden o dejan de estudiar, entonces ahí reduce el aprendizaje de su conocimiento. Entonces, quería Ujú. aprender un poquito más, profe, qué consiste sobre pensamiento crítico o qué más sensible, comprensiva quiero entender, porque a veces no comprendo bien, porque pensamiento crítico, ¿qué refiere? Eso quería ver. Un poquito Ya, quería, ahí puede vamos. ser. Justamente, gracias Pablo por tu intervención. Justamente vamos a analizar esa pregunta, ¿sí? Voy a volver a repetir, aunque Pablo igual ya lo dijo, y lo vamos a analizar desde el pensamiento crítico. Es decir, vamos a hacer un proceso de análisis para ver en la final con qué nos quedamos sobre esta idea, ¿ya? Los estudiantes no aprenden, hoy en día los estudiantes no aprenden porque pasan demasiado tiempo en el celular. Para desarrollar este pensamiento crítico vamos a hacer una serie de preguntas para analizar. Entonces, primero, partamos desde el punto de que esta frase, ¿usted cree que es un hecho o una opinión? Tomando en cuenta que si es un hecho es una situación verificable, comprobable, con datos científicos especificados, etcétera. Y una opinión es simplemente lo que yo creo sobre esa situación, ¿ok? La opinión es personal, ¿sí? Es personal y es subjetiva, es decir, intervienen emociones e intervienen sentimientos. Entonces, de acuerdo a eso, ¿usted cree que esta frase es un hecho o una opinión? ¿Qué cree usted? Solo dígame si es un hecho o una opinión. Para mí es hecho. Un hecho, Pablo dice, para mí es un hecho. ¿Alguien más que comparta la misma, la misma situación de que sea un hecho o una opinión? Sí, licenciada, yo también pienso que es un hecho porque, o sea, la tecnología es muy importante hoy en día, pero a la vez también, eh, eh, también hay menos logros académicos y no se da el uso adecuado o el control de padres a hijos y también pro- bueno, vienen problemas de conducta también a los estudiantes si no hay control. Ya, muy bien, interesante, muy interesante. Y bueno, alguien más que tal vez tenga alguna opinión diferente, es un hecho, una opinión. Me voy a caer con los dos porque, bueno, pues Pablo dice es un hecho, Ángela también dice que es un hecho. Ok, vamos a analizar, mire, y aquí viene la parte eh, crítica y recuerde siempre hacer este ejercicio de analizar cada situación, idea que le pregunten, que usted escuchó, que usted vio, etcétera. Siempre trate de hacer este ejercicio que estamos haciendo en este momento. Primero identificamos si es un hecho o una opinión, ¿ok? La frase como tal, los estudiantes de hoy, hasta ahí, si digo los estudiantes de hoy, estoy haciendo una generalización.
Entonces, cuando estoy haciendo una generalización, en este momento estoy diciendo que absolutamente todos los estudiantes, todas las personas que utilizan, perdón, que estudian a nivel básica, superior, elemental, media, superior, etcétera, no aprenden porque pasan demasiado tiempo en su celular. Esta frase como tal es una opinión. ¿Por qué es una opinión? Primero, por la frase inicial. Todos los estudiantes de hoy no aprenden, ¿sí? Estoy haciendo una generalización. Utilizo un término absoluto para decir los estudiantes de hoy, ¿sí? Entonces estoy generalizando. Es una opinión porque no está sustentada con una evidencia concreta ni datos verificables en la frase que acabé de mencionar, ¿sí? Porque usted dirá, no, porque si hay estudios que dicen, me invento, que el 75% de los estudiantes no comprenden porque pasan tiempo en el celular. Sí, puede ser que sí, pero en la frase tal cual que acabamos de mencionar, esta se basa en una percepción más general del docente. Y claro, utiliza una relación de causa-efecto. No aprenden porque, ¿sí? Pasan demasiado tiempo en el celular. Otro docente puede decir, los estudiantes de hoy no aprenden porque, no sé, pasan jugando videojuegos, ¿sí? No aprenden porque y pueden surgir diferentes opiniones, diferentes ideas sobre el mismo tema. Yo decir, pero Juanita no tiene teléfono y no aprende. Entonces, ¿cuál es la circunstancia? Entonces, ahí viene esa parte, ¿sí? Entonces, yo analizando y haciendo dos preguntas críticas, puedo decir, ¿qué evidencia que exista, o sea, qué evidencia existe de que el uso del celular es la causa principal del bajo aprendizaje o el bajo rendimiento de los estudiantes? ¿De verdad todos los estudiantes presentan ese mismo problema o solo hay casos específicos? Ahí estoy realizando el ejercicio de pensamiento crítico. No generalizo. Puedo decir yo mi grupo de estudiantes, ¿no es cierto? Entonces estamos en la reunión de juntas de curso y dicen, bueno, pues tiene bajos rendimientos en su materia. ¿Por qué? Bueno, pues porque los estudiantes pasan mucho tiempo en el teléfono y ya, por eso tienen bajo rendimiento. ¿De verdad son todos? No, es que este grupo no estudió para la prueba y por eso le fue mal y tiene bajo rendimiento, ¿sí? Entonces ahí analizo, ¿de verdad todos los estudiantes presentan ese mismo problema o hay casos específicos? Entonces ahí estoy quitando la generalización y me estoy centrando en el problema individual de cada estudiante. Este grupo tiene bajo rendimiento por esto, este grupo, sí es verdad que es por el celular, porque no presenta deberes, porque pasa jugando, etcétera. Este otro grupo es porque, no sé, se confunden ciertos términos, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí, sí, importante. Sí, existe una generalización apresurada, pero sí se atribuye aquí en esta frase la característica de todos los estudiantes. Cuando ella dice todos los estudiantes, sin considerar diferencias individuales. Ahí estamos haciendo un análisis global y no estamos analizando críticamente la situación de cada uno, ¿ok? Entonces, ahí está la reflexión, ¿sí? Usted puede decir, bueno, pues el bajo rendimiento puede surgir, sí, por el teléfono, pero también puede ser por falta de motivación, tal vez porque las estrategias de enseñanza no son las adecuadas, tal vez porque tiene problemas familiares, tal vez porque tiene dificultades en la comprensión. El celular, sí, podría ser un factor, pero no necesariamente es el único y el principal en todos los casos, ¿sí? Entonces, sí, hablamos, yo también puedo decir, no, es que si esa herramienta del celular, no, hace que todos se distraigan, ¿sí? Hace que todos se distraigan de verdad.
o solo un grupo, bueno, pues se distrae por esta situación y otros no. Es difícil, sí, desde la perspectiva del docente, es muy difícil a veces hacer ese análisis crítico de la situación y decir, ok, voy a analizarlo de manera objetiva. ¿Sí? Y digo, bueno, pues esta es la situación y por eso no están aprendiendo. ¿Sí? Em, ¿Usted cómo actuaría como docente de forma crítica y profesional? Si a veces es difícil porque nos sentimos frustrados por diferentes situaciones y yo me acoplo con ustedes y me uno en decir que sí, el celular de verdad sí es un distractor, ¿sí? Pero no lo puedo generalizar. Entonces, un docente con pensamiento crítico, con forma crítica y profesional, ¿qué hace primero? Observa el comportamiento de sus estudiantes, ¿sí? Analiza todas las causas, analiza toda la situación y siempre evita generalizar. Y ese es nuestro problema y yo me incluyo al mismo, ¿sí? Porque generalizamos, es que todos son irresponsables, es que todos no trabajan, es que todos pasan jugando, es que todos no saludan y hacemos ese ejercicio de generalizar en lugar de buscar estrategias pedagógicas más dinámicas para evitar el generalizar a todos. Porque siempre nos ha pasado y sale uno, profe, pero yo no estoy jugando. Dice, pero profe, yo no estoy en el teléfono. ¿Sí? Entonces, como que, bueno, sí, ya, no todos, algunos, ¿sí? Entonces, ahí viene esa parte, ¿sí? Entonces, sí es importante. Ahora, ¿cómo actuaríamos de forma crítica también? Ok, sí, recuerden que el celular puede ser una distracción, pero utilicémoslo como algo positivo. Usemos el celular para actividades interactivas, como por ejemplo para responder foros, para responder un quizzes, para responder un Kahoot, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí está la parte en la que sí, yo trato de ser un docente que piensa objetivamente la situación y que no por la frustración digo todos son así, todos son así. Al igual que cuando nos decimos, no, es que todos los hombres son así, todas las mujeres son así. No, analicemos críticamente, ¿sí? Y ahí está el ejercicio, ¿sí? ¿Es un hecho o es una opinión lo que estoy diciendo para que yo analizar si está bien o está mal y elegir yo mi postura? Entonces, un docente, ¿sí? Un docente crítico, ¿sí? No se va a quedar con la primera explicación, ¿sí? Siempre va a analizar, va a cuestionar, va a buscar soluciones fundamentadas en este proceso, ¿ya? Cuando usted o cuando hay juntas de curso, ¿sí? Suele suceder que, que dice, bueno, pues lo que decimos, analicemos el bajo rendimiento, ¿no es cierto? Entonces, no es que todos son irresponsables. El curso de la profe tal siempre pasa afuera. Es que nadie me hace caso, todos son irresponsables, es que todos son así, es que y tratamos, sí, de buscar una solución y más que nada agrandamos el problema porque si nos ponemos a analizar críticamente, no son todos, siempre hay excepciones, siempre hay circunstancias que los deslindan de la generalización. Entonces, en esta parte, sí, cuesta analizar críticamente por, a veces, como les digo, la frustración que tenemos y la impotencia de que yo quiero hacer bien las cosas y es que nadie me hace caso, todos son así y empezamos a hacer generalizaciones. Pero cuando aprendemos a hacer las preguntas correctas, ¿es verdad? ¿Son todos? ¿En qué me baso para decir que son todos? ¿Cómo puedo evitar esa generalización? Ahí estoy haciendo un buen ejercicio. ¿Sí? Entonces, con esto, miren, vamos aprendiendo en el proceso también, porque para mí también era un hecho toda esa situación. Pero en el transcurso, sí, de los años, del tiempo, uno va aprendiendo ciertas situaciones y a veces analizar cosas desde la perspectiva analítica, crítica de la situación, ¿sí? Hasta ahí. Preguntas.
Preguntas. Ahora sí, ya identificamos la diferencia. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, ¿Todo bien? Sí, licenciada. Muy bien, sí, chévere. Algo iba a decir Pablo. sí, porque ahí ya tomé cuenta que no es hecho, porque a veces aquí, por ejemplo, en la selva, a los niños tienen algunos menos comprensiva porque aunque no tengan teléfono, ellos tienen bajo rendimiento. Aquí Ujú. en la selva, mayoría de niños no tienen teléfono, entonces solo los grandes o adultos tienen. Entonces, Ahí es. a pesar de eso, siguen lo Buenos mismo, días, eso profe. aprendizaje, Entro porque atrasada. Buenos días, ¿Es no se clase de preocupe. tercer nivel? Sí, Ya. sí, sí es. Listo, entonces, entonces sí, muchas gracias, Fabricio. Ven, ahí está la sí, situación. No todos son en ocasiones, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, sigamos. ¿Por Mm. qué es importante? ¿Sí? ¿Por qué es importante para el docente? Recuerde que ser docente no es solo transmitir conocimientos, ¿sí? Es formar personas capaces de poder pensar, de poder decidir, de poder actuar dentro de una sociedad. Y para lograr eso, primero, nosotros debemos desarrollar pensamiento crítico, ¿sí? Si nosotros no hacemos o no estamos en la capacidad de hacer ese análisis, ¿cómo podemos generar o incentivar eso mismo a nuestros estudiantes, ¿sí? Un docente que no piensa críticamente siempre repite contenidos, ¿sí? Pero un docente que sí lo hace transforma ese aprendizaje en algo diferente, ¿sí? ¿Por qué es fundamental en la formación del docente? Primero porque nos permite enseñar más allá de la memorización. Hoy en día, la memorización no es una metodología correcta para trabajar en clase. Antes, años luz atrás, claro, la memorización y las evaluaciones eran memorizándome. Yo tenía un docente en el colegio que nos ponía, por ejemplo, a ver, dígame el concepto de tal cosa. Y el concepto debía decir tal cual el profesor lo dictó en clase. No podía faltar ni la coma, no podía cambiar una sola palabra porque eso significaba que estaba mal, ¿sí? Imagínense ese nivel, ¿sí? Entonces, yo tengo que romper esa barrera. El pensamiento crítico rompe con la educación tradicional basada solo en repetir, en repetir y en repetir. Hoy en día ya no estamos con ese tipo de metodología, ya no, ¿sí? El docente deja de ser un transmisor de información y se convierte más bien en un guía, ¿sí? En un guía que permite que el estudiante adquiera sus propios conocimientos a través de la experiencia, ¿sí? Como les decía el ejemplo, en lugar de pedir, sí, que se memoricen un concepto, un docente crítico debería decir, ¿por qué crees que pasa esto? ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Por qué crees que sería así? Entonces, cuando yo como docente hago esas preguntas, mi estudiante ya empieza a cambiar su perspectiva y a generar su propio concepto, a generar su propio análisis, ¿sí? Esto también es importante porque nos permite mejorar las decisiones pedagógicas. Un docente que toma decisiones todos los días, ¿sí? Bueno, a la final, bueno, usted sabe que como docente siempre toma decisiones importantes en el proceso pedagógico, como por ejemplo, cómo voy a enseñar, qué es lo que yo voy a enseñar, qué estrategia voy